20 de diciembre. ¿Cómo estás, Eunice? Felices fiestas. Hola, ¿cómo estás, Primitivo? Felices fiestas a ti y a tu audiencia. Oye, gracias por tomarnos la llamada. Eunice, Donald Trump y esta amenaza de ejecutar efectivamente deportaciones masivas. ¿En dónde estamos parados? Ese es el primer punto, es decir, ¿en dónde está parado México como país, como nación, como Estado? Y si percibes en este momento algo más allá de buenas intenciones, algo más allá de las declaraciones tanto de la presidenta como del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Bueno, yo creo que estamos parados en un momento complicado con Donald Trump y no solo más complicado que la primera vez porque uno, ya tiene experiencia, dos, tiene un gabinete también bastante radical y antimigrante, ha puesto a la cabeza de varias instituciones relacionadas con el tema migratorio, pues a gente como Hoffman, ¿no? Con una experiencia ya previa en deportaciones, por ejemplo, y que ha estado hablando en los últimos años mucho de medidas radicales en contra de las personas migrantes también, con un Donald Trump que no solo tiene más fuerza en el Congreso, sino también en el Poder Judicial, donde puso él a varios jueces federales y donde además en el Supremo Tribunal, tres de ellos fueron propuestos por Donald Trump y el año que entra le toca proponer a otros dos, entonces puede tener también una buena parte de este Supremo Tribunal. Y lo digo porque muchas de las malas decisiones o las locuras de Donald Trump en el pasado fueron detenidas y fueron pausadas por jueces federales o por el Tribunal Supremo, y hoy parece que eso pudiera no ser así. Entonces tiene una manga ancha, digamos, en la acción, y yo creo que desde el primer día Donald Trump va a poner en marcha alguna acción ejecutiva o alguna medida excepcional para poder deportar personas o para poder hacer algo que no esté dentro del marco de la ley. Por ejemplo, Ajá. no seguir el debido proceso. En su momento él instaló algo que no sé si recuerdas, permitió dos políticas, el título 42 y Sí. el quédate en México. El título 42, él lo que hizo es utilizar una emergencia de salud pública en 1976, que se había una herramienta que habían utilizado entonces, Ujú. para determinar que cualquiera que cruzara al suelo estadounidense podía ser un peligro en materia de salud pública y los podían regresar. En este caso lo regresaron a México. Personas de hasta 7 nacionalidades, además de mexicanos, fueron retornadas a territorio mexicano. Y la segunda, el quédate en México, que es una política que contraviene los principios del refugio a nivel internacional y que hizo que más de 80,000 personas esperaran sus procesos de refugio o de asilo en Estados Unidos del lado mexicano. Ujú. Y eso, realmente esas 80,000 únicamente le dieron el refugio al 5%, al resto o terminaron quedándose en México o regresando a sus países o cruzando de manera indocumentada, ¿no? Porque se Claro. desesperaban de esos procesos, pues tan atroces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Donald Trump desde el principio va a actuar. El gobierno mexicano, ¿qué ha hecho? Bueno, ha respondido a algunas Ujú. de las cosas que dice Donald Trump. Primero, algo que yo creo que va a haber, el primer problema es que México dice, no vamos a recibir a los que no sean mexicanos. Está muy Ajá. bien, solamente que Donald Trump va a insistir y creo que va a ser una de las amenazas. Oye, a ver, Segundo tema. Eunice, tenemos que hacer una pausa. ¿Me aguantas en la línea un par de minutos y ya Sí, entramos de claro. lleno a estos temas importantes que tienen que ver con la estrategia que debe seguir el gobierno de México? Claro que sí. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de este tema fundamental que pues ya está en puerta, ¿no? Estamos prácticamente a 24, 25 días de que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos. En la línea telefónica continúa Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, nos decías antes de ir a la pausa, el gobierno de México ha señalado que no va a aceptar que se queden en en nuestro país personas que no tengan la nacionalidad mexicana. ¿Es posible esto? Pues sí es posible, si México realmente se pone firme, México decide quién acepta que retornen a su territorio o no. De hecho, la primera vez que regresaron a personas de hasta 7 países fue porque México lo aceptó. Entonces, claro que México decide, pero lo que yo creo es que Donald Trump va a presionar con Ajá. otras amenazas y otras cosas. ¿Por qué? Porque hay algunos países de flujo muy importante, como es Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, en donde Estados Unidos prácticamente no tiene una relación diplomática y no puede hacer deportaciones a esos lugares. Entonces, por eso es el interés de Trump de regresar a gente de esos países a nuestro
nuestro país. Y bueno, también hay otras cosas que el gobierno ha dicho y ha hecho. El tema de poner una serie de albergues, creo que 25 albergues anunciaron en la frontera con gobernadores Ujú. mexicanos fronterizos también. El canciller fue a Estados Unidos a hablar con los consulados, a armar, creo, lo que nosotros mencionamos en ese documento del que tú hablas, que Ajá. es pues tenemos que tener una red de aliados, tenemos que quitarle todo el peso de la relación bilateral a lo federal, es decir, hoy más que nunca México tiene que fortalecer su relación con la academia en Estados Unidos y en México, con la sociedad civil en ambos lados, con el sector privado, con sectores internacionales, con organismos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, Banco Mundial, en fin, con otros aliados que puedan hacer un contrapeso al discurso de Donald Trump, ¿no? Entonces me parece que es importante que sí se sigue en esa tónica, pero también que eso se traduzca en recursos para los consulados, para que verdaderamente puedan iniciar una campaña, primero de información, como decíamos nosotros en ese documento. Ajá. Nosotros lo pusimos en el papel, pero fue como tú dijiste, una red de expertos de ambos lados de la frontera, diferentes universidades, Columbia, Harvard, Georgetown, en fin, diferentes expertos también de aquel lado, Fuerza Migrante, Agenda Migrante, líderes de por allá, y creo que lo importante es informar sobre sus derechos. Hay que recordar que la primera vez que llegó Donald Trump, una de las cosas más difíciles fue que la gente cuando lo detenían en redadas o en estos puntos atípicos, pues no sabía ni qué decir y decía cosas que dañaban su caso. Entonces es importante que permanezcan callados, que se acerquen a un abogado, que no Ujú. abran la puerta si vienen a redadas, a menos que haya realmente un documento que permita esa detención con su nombre y con todos los datos correctos. Si hay un dato incorrecto, pueden no abrirle la puerta a la policía del ICE. En fin, entonces es importante que las personas conozcan sus derechos, el qué hacer en estas situaciones, a quién acercarse, porque también hay muchos fraudes en este momento. La gente se Ujú. aprovecha de la desesperación de las personas, de que no saben bien qué hacer con sus casos y entonces les roba. Hay abogados falsos, notarios, en fin. Es importante también que haya lugares o sitios donde esté la información oficial de cada estado en la Unión Americana. La defensa y la protección migrante es fundamental, una red de aliados. Por eso decíamos, AILA y ACLU son las dos asociaciones de Ajá. defensa de derechos civiles más importantes en Estados Unidos. Por eso es importante tener una red con ellos, una alianza para que también defiendan a nuestros mexicanos y mexicanas por allá, que bueno, además son más de 40 millones de primera, segunda y tercera generación. Y finalmente, entre muchas otras cosas, algo importante es una estrategia de empoderamiento de largo alcance. ¿A qué nos referimos con esto? A que no basta solo con ahorita defender porque hay una amenaza de Trump, sino Ujú. que hay que empoderar a la comunidad, por ejemplo, a las juventudes binacionales, estos dreamers que llegaron desde pequeños a Estados Unidos y que al final están muy bien incorporados, hablan el idioma, ya tienen estudios. Entonces, ¿por qué no lograr que acaben sus carreras, darles unas becas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en fin, ayudar a que estos jóvenes ocupen el día de mañana lugares en empresas, en la política estadounidense? Eso es ¿Por qué no? fundamental, ¿no? Porque bien lo Claro, dices, somos, y digo somos porque tenemos familia, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que no hay un mexicano que no tenga familia en Estados Unidos. 40 millones de personas de origen mexicano, ¿no? De primera, segunda, de tercera generación. A ver, Eunice, seguramente dentro de los grupos de origen latino es el más numeroso, ¿no? claro, pero no el más En Estados empoderado. Unidos. Pero ¿cómo es que vemos que de repente hay, pues, hay congresistas, hay senadores, hay representantes de origen cubano, de origen puertorriqueño, de otros orígenes también latinos, y los mexicanos seguimos siendo minoría en ese sentido? ¿Qué nos falta? Yo creo que justo falta esta estrategia como de empoderamiento focalizado para los que pueden ocupar esos lugares y además tenerlos cerca para que no sean como pues Marco Rubio, ¿no? O sea, Claro. es decir, sí que tengan también, que por eso creo que los Dreamers son un buen perfil, porque entienden muy bien la migración de primera generación, porque son sus padres, básicamente, Ujú. y también tienen pues más, ahora sí que más interlocución, ¿no? En otro sentido con los estadounidenses, es realmente un híbrido. Entonces me parece que esos son
actores que en caso de llegar a esos puestos clave pudieran hacer justicia para la comunidad, para que el día de mañana que llegue un Donald Trump o quien sea, pues no tengamos tanto miedo, ¿no? Y tanta incertidumbre, sino que haya ya políticas más adecuadas para nuestros migrantes en Estados Unidos. Es así como en algunos estados como California, ya hay este tipo de políticas más proteccionistas, estos estados que se les conoce como santuario, pero bueno, creo que hoy hay un riesgo inminente y es importante verlo pues con esta integralidad. ¿Se puede hacer algo por la vía del diálogo? ¿Se puede convencer a Trump de que no sea tan radical? Pues yo creo que difícilmente, porque es parte de su estrategia, Ujú. ¿no? O sea, el decir este tipo de cosas exageradas es parte de lo que a él ha funcionado para jalar a su audiencia. Lo que creo que sí se debe hacer es más que meterse en una discusión diaria con lo que diga Trump y contestarle y mandarle cartas, me parece que es importante entender al personaje, estudiar al personaje y poner un equipo, ahora sí que a ver cómo podemos negociar. O sea, él habla Claro. de aranceles, bueno, hay que ver en qué lugares hay también aranceles importantes que sean republicanos y que le vendan productos a México. Somos su primer socio comercial. Ujú. Entonces, dar tiros de precisión en ese sentido para que, pues, más bien él le calcule más a las acciones ya reales más que el discurso. El otro punto, Eunice, ya para finalizar, es ¿qué es lo que, cuáles son los focos rojos? ¿Qué sector de la población está en mayor riesgo ahora que hablábamos de que Trump podría ampliar el perfil de los migrantes susceptibles a ser deportados? Bueno, primero que nada, aquellos que tienen, pues, están ya en alguna situación, digamos, en un centro de detención, etcétera. Luego, sí, pues los que han cometido crímenes graves, ¿no? Y están a lo mejor en algún centro también de reclusión, pero también para que ellos logren realmente el impacto que quieren en números, ¿no? De personas deportadas, eso no les va a alcanzar para nada. Ujú. Van a requerir deportar también a personas por delitos menores o administrativos. Hoy el no traer tu licencia de conducir y manejar puede ser un riesgo de deportación. Cualquier falta administrativa menor, Trump la puede tomar en cuenta. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en ese sentido, ¿no? En cumplir con la ley estadounidense, no hacer nada que no esté dentro de ese marco para no arriesgarse. Y bueno, creo que también el tema de las redadas, ahí puede agarrar gente. Ese fue una de las grandes diferencias, aunque tanto Obama como Biden como Trump han Ujú. deportado a muchos, la diferencia radica en el perfil. Personas con más tiempo y más vida y más familia en Estados Unidos es lo que Trump también nos regresó durante su mandato en estos 1.5 millones de deportaciones que Ujú. realizó. Y bueno, creo que eso tiene también otras consecuencias importantes, tanto allá como a la hora que regresan acá. Su reintegración es compleja. México también tiene que poner en marcha un modelo de retorno integral que Ajá. perfile a las personas que a lo mejor cruzaron y las regresaron, a las que llevaban menos tiempo, a las que tenían mucho tiempo, aquellos que todavía tienen familia acá, los que no, si son bilingües o no. Es decir, sí importa el perfil para poder hacer un camino adecuado en ese modelo del retorno. Oye, Eunice, ¿las autoridades estatales tienen atribuciones para endurecer por su propia cuenta las medidas para combatir a la migración en estados como los fronterizos, por ejemplo? Pues yo creo que no tienen atribuciones, sin embargo, es decir, normalmente no tienen atribuciones Ajá. en materia migratoria, pero sí ha cambiado algo y eso es otro de los riesgos importantes. La LCB4, esta propuesta de ley estatal en Texas, que Sí. llegó hasta el Supremo Tribunal y que el Supremo Tribunal aprobó que Texas tuviera su propia ley migratoria, pues es Ujú. un riesgo, porque aunque todavía esté en el quinto circuito decidiéndose si eso es legal o no, si eso es constitucional o no, Claro. por vía de mientras ya 15 estados más tienen sus leyes ya aprobadas a nivel local antimigrantes y leyes que proponen también el uso de Sí. policías locales para la detención, lo cual, por supuesto, no están preparadas, pero lo proponen, y Ajá. el uso de jueces locales para la deportación a México Uf. de personas mexicanas y no mexicanas. Entonces, ahí es otro conflicto importante, pero bueno, hay que Ujú. tenerlo en el radar porque es una posibilidad más de cara a esta fuerza que ha tomado Donald Trump en el Poder Judicial. Muy bien. Eunice, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, hasta luego. Ahí Buenas está Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante y bueno, pues con todas las aristas, ¿no? Que van a cambiar, incluso con respecto al primer mandato de Donald Trump.